Muy buenos días, queridos amigos. Estamos ya en el 2026, en nuestro primer programa del año sin pena ni culpa. El día de hoy estamos en un programa especial sobre la caída y captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Mi nombre es José Manuel Saavedra y estaré a cargo de la conducción de este programa. Y bueno, extrañando a Nadia Tarazona, que todavía no llega, se va a reincorporar la próxima semana, pero vamos a hacer este programa con invitados especiales, personas que han vivido en Venezuela, un peruano que ha vivido en Venezuela por más de 30 años, es un analista político, conocedor de justamente de todos estos temas sobre la dictadura venezolana, y también estará en breve Nancy Arellano, la presidenta de Benactiva. Ella es una venezolana que salió de este país perseguida por la dictadura de Nicolás Maduro. Ya vive muchos años en el Perú, pero es una gran referente respecto a temas relacionados a este país. Bueno, pues el día de ayer todos amanecimos con la noticia de que el dictador Nicolás Maduro había sido capturado por la Fuerza Delta de los Estados Unidos en una operación impresionante. Cerca de 150 aviones salieron de diferentes bases militares hacia Caracas, bombardearon varios fuertes, varias instalaciones militares y entraron los helicópteros para poder justamente realizar esta operación quirúrgica, hecha y realizada a la perfección, en la cual estos miembros de la Fuerza Delta, que ya tenían información de la CIA, de las características de esta casa de seguridad de Nicolás Maduro, lograron entrar, volaron la puerta blindada de esta casa y encontraron resistencia y fuego enemigo. Sin embargo, fueron rápidamente neutralizados. Cuando ya Nicolás Maduro corría hacia otra habitación con puerta blindada, lograron detenerlo a él y a su esposa. Esta operación, que duró menos de 4 horas, es histórica, impecable, ni una baja norteamericana. Y bueno, para esto tenemos el análisis el día de hoy a Humberto Pérez. Humberto Pérez, que ahora le doy la bienvenida. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Sin Pena ni Culpa. Hola Pepe, muchísimas gracias por haberme invitado. Tú sabes que este es un tema que a mí me apasiona. Yo he vivido 12 años en Venezuela. Es un país que amo, tengo 2 hijos venezolanos, de manera que mis vínculos no solamente son, digamos, por defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Conocemos tu defensa por la democracia, porque a los amigos, yo conozco a Humberto desde los años 90, ¿no? Cuando el Movimiento Libertad en el Perú nacía, liderado por Mario Vargas Llosa, en la cual también se luchó por la libertad para evitar justamente la nacionalización de la banca, y que se enarboló esta bandera de la libertad que hoy los venezolanos están gritando: Venezuela libre. Que en principio, antes de analizar los escenarios que ha pasado y qué es lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos días, ¿qué sentimiento te produjo en la mañana, cuando te enteraste, no sé si te enteraste en la madrugada, de lo que pasó en Venezuela? Desgraciadamente yo soy muy dormilón. Yo me acuesto a las 10 de la noche y me levanto a las 6 de la mañana, de manera que cuando yo me desperté a las 6 de la mañana, lo primero que hice fue ver mi teléfono y me quedé con la sorpresa, ¿no? Me di con la sorpresa de lo que había pasado, aunque en realidad para mí no era tanto sorpresa. Yo ya venía presagiando lo que iba a pasar allá en Venezuela. Me entrevistó Diario Gestión, me entrevistaron varios medios, y yo les di los 2 posibles escenarios de lo que podía pasar en Venezuela. De manera que cuando me entero de esto, me sentí muy satisfecho. Primero porque ya a una persona como yo, que con tantos años en el análisis político, en el tema del análisis internacional, es interesante cuando uno logra, a través de ese conocimiento, ese olfato que adquiere, presagiar las cosas que van a pasar, y evidentemente la certeza que yo tenía respecto a la capacidad. Y mira, y justamente, Humberto, un 3 de enero de hace más o menos de 1990, me parece, cayó también el dictador panameño Noriega, ¿no? Justo coincidiendo con la fecha de esta operación militar, que ha sido, como vuelvo a repetir, exitosa. Una operación completamente quirúrgica de extracción, que yo la podría comparar con la operación de rescate Chavín de Guántara, porque ellos también han hecho una réplica de la casa donde estaba Maduro, han ensayado 3 meses en Puerto Rico la intervención y el allanamiento de esta casa para extraer a Nicolás Maduro. Entonces, cuando ayer se refería Donald Trump que no había fuerza militar
que llegara al nivel de precisión de los Estados Unidos. Yo me acordaba un poco la operación militar contra los terroristas del MRTA, en donde obviamente también fue impecable, ¿no? Con algunas bajas lamentables, pero una operación exitosa porque no costó la vida de ningún rehén. En este marco, Humberto, en principio han salido gente de izquierda a pronunciarse y a decir que no se debe violar la soberanía de otro país, que este es un atentado contra América Latina. ¿Qué opinión te merece? Sobre todo estamos hablando de personas, de un congresista, Ingrid Bazán, de Verónica Mendoza. Estamos hablando de personajes ligados a la izquierda. El señor López Chao, que quiere ser presidente del Perú, ha condenado el ataque de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Qué le dirías tú a estos señores, señoras que están en contra de la libertad? Perfecto, me ha dado pie a algo que yo venía preparando en el camino, justo había preparado sobre el camino, y esto tiene que servir como plantilla técnico operativa de todos aquellos que queremos desenmascarar a esta miserable izquierda, ¿no? Al mundo progre que vive permanentemente oponiéndose al progreso y el desarrollo de la humanidad. Si nosotros consideramos, es cierto, puede que sea ilegal lo que ha hecho Trump, porque evidentemente rompió todo el marco jurídico internacional, pero si nosotros consideráramos que esto es ilegítimo, tendríamos que considerar que fue ilegítima también la campaña por independencia de América. No nos olvidemos que los españoles tenían un marco jurídico en donde los revolucionarios, los emancipadores, San Martín, Bolívar y todas las fuerzas de independencia en América Latina luchaban por la libertad. Y estaban contra el marco jurídico de ese momento. Pero hay momentos en donde se acaban los caminos del entendimiento y desgraciadamente se abren los caminos de la violencia. Y a veces a este tipo de miserables la única forma de sacarlos es con las patas. Ahora, por ellos, delante. digamos, gente que piensa diferente y que condena justamente la intervención militar que ha habido en Venezuela, ellos, bueno, pues manifiestan que esto viola el derecho internacional, etcétera. Sin embargo, ellos también piden una solución pacífica, pero ya hubo la solución pacífica con las elecciones donde gana Edmundo González y donde ellos desconocen el resultado, cometen un fraude escandaloso, ¿no? Y se quieren perpetuar en el poder. Entonces, este escenario, digamos, de enfrentamiento hoy, y yo lo quiero llevar un poco, vuelvo a repetir, a la política peruana, porque yo creo que los ciudadanos tienen que tener conciencia y analizar lo que está pasando en este momento, no solamente a nivel internacional, sino lo que puede pasar en el Perú, ¿no? ¿Tú qué le dirías justamente a estos ciudadanos que piden asamblea constituyente, cambio de constitución, que querían ser como Venezuela? Hay otros que quieren ser como Cuba. Donald Trump ha dicho que ahora va por Cuba, ¿no? ¿Qué les dirías tú como un libertario? Mira, desgraciadamente estos miserables tienen un doble rasero para analizar la realidad, ¿no? Ellos tienen un mensaje cuando ellos cometen algo, es en busca de la libertad, los derechos humanos. Pero cuando alguien del bando opuesto hace lo mismo, lo consideran un fascista. No nos olvidemos que el primer fascista que existe es cualquier socialista, porque Benito Mussolini fue quien, plasmó esa frase que decía todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, todo por el Estado. De manera que el primer fascista que existe es un socialista. De manera que acá me parece que lo que tenemos que hacer es con mucha frialdad, con mucha observancia, ver el escenario completo, ¿no? Tenemos que ver la película completa. Lo que ha pasado en Venezuela es lo que pasa con una pieza dentro del tablero de ajedrez. El mundo, a quien yo he considerado, y mucha gente también lo considera, el eje del mal, China, Irán, Rusia, Cuba, Norcorea, Venezuela, lo que están buscando es la destrucción del mundo occidental. No nos olvidemos que estos islamistas que utilizan a todos entre ellos se utilizan, cada uno se utiliza para sus propios intereses. Estos islamistas utilizan a todos los demás, porque no te olvides que en el Corán hay suras, que son como los versículos de la Biblia, que indican que el Islam lo que busca es la destrucción de los infieles. Y los infieles somos todos aquellos que no somos musulmanes. Entonces, ¿por qué te hablo yo de esto, que saliéndome del tema de Venezuela? Porque ellos dicen, los musulmanes dicen, hay muchísimas evidencias en el internet de los imanes islámicos que dicen que ellos prefieren utilizar a los izquierdistas porque son unos idiotas, porque a la hora de gobernar destruyen sus países y crean el caldo de cultivo para que luego ellos penetren, ¿no? Efectivamente, Humberto, vemos pues que ha sido destruida, por ejemplo, Bolivia, ¿no? Bolivia tuvo socialismo también 20 años
con Evo Morales, básicamente, y Bolivia lamentablemente pasó por una crisis económica fuertísima. No había gas cuando era el gobierno supuestamente de hidrocarburos, de abundancia de gas. No había dinero, no había dólares, y tanto así que los bolivianos están ahorrando en moneda peruana con el sol, ¿no? Increíble, Entonces, ¿no? fracasó el socialismo en Bolivia. Mira lo que pasó con Argentina, un país que también fue potencia mundial durante muchos años y que el socialismo que hubo y que es muy difícil de desenredar hasta ahora, Humberto, porque estas leyes, hablando un poco, haciendo referencia a Mansuetti, que siempre habla de las leyes malas, estas leyes malas son muy difíciles de desenredar. Son muy complicadas. Mira lo que ha pasado en Ecuador, haciendo un análisis ya internacional. En Ecuador, por ejemplo, el socialismo del presidente Correa dejó un enjambre de leyes que no permiten a Ecuador seguir creciendo económicamente. Para poner... O sea, fíjate esa mentalidad, ¿no? Y un ejemplo, Humberto, no te quiero quitar mucho la palabra porque tenemos mucho que hablar hoy. En verdad hay pero, muchísimo. Pero te comento rápidamente. ¿Qué es lo que hizo el presidente Correa para generar más empleo? La mentalidad socialista. Primero, dijo que los televisores que venían de China o de Europa no podían venir ensamblados, sino que tenían que venir desarmados para poder justamente generar empleo en Ecuador. Es decir, en Ecuador montaban una fábrica y ese televisor que podía venir perfectamente ensamblado desde Corea, desde Taiwán, desde China, tenían que armarlo en Ecuador. ¿Qué generó esto? Aumento de precios. Es que completamente. Es que eso es el engaño en medio del cual nos tratan de envolver los marxistas, los socialistas, los progres. Nos venden el cuento de la transferencia tecnológica, que vamos a armar... Oye, eso no son fábricas, son ensambladoras nada más. No, y generan sobreprecio. Correcto, pero era mentira, porque a veces ni siquiera un tornillito, ni una guachita de ese equipo, de lo que sea, es hecho en el país. De manera que lo único que hace un país que ensambla es armar un Lego. Entonces lo que se trata es de desarrollar una industria en función a sus ventajas comparativas y competitivas. Ahora, lo importante de todo esto es que hemos descubierto que la bravuconería no paga. ¿Viste cómo el idiota de Maduro ¿no? desafiaba a Donald Trump? Decía, ¿no? vengan por mí, cobardes. Ya está, pues, ya fueron por él. Me hace recordar a Noriega cuando en Panamá con un machete en la mano lo hacía sonar en un estrado y decía, vamos a enfrentar. O a Saddam Hussein, que prometió la madre de todas las batallas y sufrió la hija de todas las derrotas en Irak, ¿no? Entonces, y murió ahorcado, ¿no? Y murió ahorcado en el marco legal. Ahora, también los progres, y esto es bueno no salirnos del tema de estos miserables que tenemos dentro del país que viven permanentemente creando zozobra y creando una cuerda de mentiras para enredar a la gente. Dicen de que Trump va a Venezuela solo por el petróleo, ¿no? ¿Y a qué iba China? ¿A qué iba Rusia a Venezuela? ¿Iba por las arepas? ¿Por las mujeres bonitas? ¿O por las cachapas con queso de mano? Entonces, vamos a ser claros, ¿no? Los intereses son importantes y eso es una realidad que no podemos soslayar. Nosotros no vivimos en esa fantasía que ellos crean de un mundo idílico donde te prometen el paraíso y finalmente te terminan dando el infierno. Nosotros somos realistas, somos objetivistas. No te olvides de Ayn Rand, que es una mujer a la que seguimos con tremenda pasión. Es una mujer que te dice las cosas como son. Ahora Humberto, esto demuestra pues el fracaso del modelo socialista, ¿no? Que se perpetuó en dictadura, violación de derechos humanos y además de esto, el narcotráfico como medio para enriquecerse, creando una política de migración masiva para generar caos en América Latina, porque digamos, este tren de Aragua que se expandió por el norte hasta los Estados Unidos y por el sur llegó hasta la Argentina, ¿no? No fue una banda criminal pues que creció sola, esto fue aupado por Nicolás Maduro. Y esto es parte de la denuncia que está presentando en Nueva York, ¿no es cierto?, que se está presentando contra Nicolás Maduro y su esposa y obviamente contra los demás miembros del cártel de los soles. Entonces hay que tener en cuenta justamente estas consideraciones que hay para poder analizar qué es lo que va a pasar en Venezuela en los próximos días, porque mucha gente ha visto que, bueno, pues
ya se fue Maduro, pero está la vicepresidenta, está Padrino López, está Diosdado Cabello. Que en realidad Diosdado Cabello, fíjate Humberto, fue señalado por el sicario de Pablo Escobar Gaviria, el famoso Popeye, fue sindicado ya como miembro de esta organización criminal, ¿no? Entonces, Estados Unidos y básicamente la CIA tiene toda la información sobre los envíos de drogas, sobre las operaciones militares. ¿Qué va a pasar, Humberto, desde tu experiencia? ¿Qué escenarios nos espera para los próximos días en Venezuela? ¿Qué es lo que va a pasar y qué escenarios tú ves que podrían ocurrir? Mira, solamente para redondear lo último y pasar inmediatamente al futuro de Venezuela, los marxistas, los socialistas cuando gobiernan, destruyen el país. Argentina, el país de la carne, se quedó sin carne. Venezuela, el país del petróleo, se quedó sin gasolina. Y así sucesivamente son fracasos. Hay un dicho que dice que si a los socialistas les dieras para administrar el desierto del Sahara, probablemente en muy poco tiempo no habría ni siquiera arena, ¿no? Entonces, te quiero dar el caso de PDVSA, ya que estamos hablando de Venezuela. PDVSA era una empresa que exportaba 5 millones de barriles diarios. Llegó a exportar 5 millones de barriles diarios con 25.000 trabajadores. Fíjate las cifras, ¿ah? 5 millones de barriles diarios con 25.000 trabajadores. Hoy en día PDVSA tiene 250.000 trabajadores, o sea, 10 veces más, y solamente exporta 500.000 barriles diarios. Esto te da una idea de lo ineficiente, de lo inútiles que son para administrar cualquier cosa con la realidad, ¿no? Ahora, con respecto a lo que me preguntaba sobre lo que va a pasar en Venezuela, el escenario no es fácil. El escenario, lo que ha hecho Trump es sacarle los dientes al régimen, ¿no? A gruñirle, ¿no? Y le ha dicho, ya ves, sí puedo hacer lo que ustedes creen que yo no puedo hacer. Así que si Diosdado Cabello es inteligente, si Tarek El Aissami es inteligente, si Tarek William Saab, el fiscal de la nación, es inteligente, si Padrino López, que es el jefe de la mafia de las importaciones y exportaciones de contrabando en Venezuela, son inteligentes, ya tienen sus millones afuera, que se vayan y que hagan las cosas fáciles. Una transición, ¿no? Que eviten un baño de sangre en Venezuela, porque ya Trump demostró que sí puede. No, entró como si nada. Y ha logrado algo muy importante, porque hay una cosa que la gente no logra leer entre líneas, y es que Maduro va a cantar, y va a cantar muchas cosas. Puede caer Pedro Sánchez, puede caer Ortega en Nicaragua, puede caer Lula en Brasil, y todos los que han tenido algún tipo de negocios cochinos con y en Maduro, Perú, ¿no? Que financió también algunas campañas electorales. Entonces ellos pueden negociar con él, que hable a cambio de hacer una conmutación de pena, de repente no ejecutarlo, porque las penas por los delitos que está siendo imputado Maduro son penas que son proclives a la pena de muerte, o simplemente no tocar a sus hijos, no tocar a su familia. Claro, hay una negociación que se va a hacer en los próximos días. ¿Qué sucede? ¿No? Todos estos países que tenían todos estos negocios turbios y cochinos con Venezuela no querían que pasara lo que ha pasado. Ese pajarito no podía cantar. Todavía hay que matar al pajarito antes que se escapara. Lo bueno es que los norteamericanos, seguramente con mucho apoyo del Mossad, que es un grupo de inteligencia israelí que no olvida y que nunca falla, entonces lograron hacer lo que se ha hecho ese día. Pero ¿qué sucede? El escenario no se pinta muy bueno en Venezuela. Venezuela es un país que ha sido parcelado. Justo, Humberto, vamos a hablar del escenario, pero por favor, después de la pausa, porque tenemos que ir a una pausa comercial. Y seguimos con Humberto Pérez analizando el escenario que va a pasar en Venezuela en los próximos días. Regresamos.